duda, me preguntan, entonces interrumpimos, explicamos el tema y después continuamos. Las clases teóricas, desde ya les había comentado y les vuelvo a reiterar, no son obligatorias. Entonces, la idea de darlas es que ustedes entiendan lo que estemos dando, se saquen las dudas, puedan consultarme lo que quieran. Si quieren preguntarme el tema anterior, pueden hacerlo. Entonces, hablamos de lo que no hayan entendido. La idea es que cuando terminemos la clase, ustedes tengan una idea general del tema. En la clase anterior, habíamos dado dos temas que vamos a rebobinarlos y vamos a explicarlos y vamos a explicar por qué rebobinamos y por qué lo vamos a explicar de nuevo. Lo primero, dimos un cuadro comparativo de bacterias, micoplasmas, clamidias y rickettsias. Primero, dijimos que son todos procariotas. Que todos, excepto los micoplasmas, tienen pared, membrana y ADN. ¿Estamos? Todos pueden sintetizar sus proteínas. El tamaño de las bacterias es el más grande, después los micoplasmas, luego las clamidias y por último las rickettsias. Dijimos también, como ejemplo, que dentro de los micoplasmas hay muchos importantes porque producen enfermedades. La característica de este microorganismo es que no tiene pared y al no tener pared no se puede utilizar ningún antibiótico que actúe sobre pared porque lógicamente que no va a llevar a cabo ningún efecto. Entonces, por lo tanto, las penicilinas no pueden usarse. Y dijimos, como una característica, que producen muchas infecciones pulmonares. Están asociados a infecciones pulmonares, también de vía respiratoria. Y otra característica que dijimos, que al no tener pared celular, la membrana celular va a tener que estar acomplejada por una molécula de un derivado de los esteroles, en este caso ergosteroles. Estos ergosteroles ingresan como cuñas entre los fosfolípidos y estabilizan la membrana de forma que la membrana no se produzca una lisis o una destrucción de la misma. ¿Estamos? Y que esto de los esteroles solamente se daba en los eucariotas. La única excepción dentro de los procariotas es los micoplasmas. ¿Estamos? También dijimos que las clamidias y las rickettsias son parasitarias. ¿Por qué son parasitarias? Porque no producen su energía, la energía necesaria para llevar a cabo un proceso de biosíntesis o biodegradación. O sea, no sintetizan las moléculas de ATP. ¿Estamos? También dijimos que como tienen pared, se colorean de igual forma que las gram negativas. En el caso de las clamidias, hay bacterias de importancia en las infecciones urinarias. En el caso de las rickettsias, explicamos
están presentes en varias infecciones pulmonares. ¿Estamos? Esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿eh? Ya hablamos de tamaño, vamos a hablar de forma. Las bacterias tienen una diversidad de formas muy grande que ya vamos a ver más adelante. Los micoplasmas, al no tener la pared que le da una forma y al ser el citoplasma, ¿eh? Como si fuera un líquido que tiende a salir de una membrana, ¿qué forma va a tomar? Va a tomar una forma esferoide. Estamos como cuando ustedes inflan una bombita con agua o un globo con agua. En el caso de las clamidias y riquecias son cocobacilos, o sea, cocobacilos, o sea, son de una forma de un coco, pero aplastada en los extremos. Queda como un pequeño bacilo muy chico, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, dado la parte de procariotas, vamos a la otra característica fundamental de los procariotas, sobre todo en las bacterias. Habíamos dicho que había bacterias gram positivas, gram negativas y ácido alcohol resistente. Vamos, y dimos las estructuras. Las gram positivas tenían una estructura amplia, denominado peptidoglicano. ¿Se acuerdan qué era el peptidoglicano? A ver, uno que se acuerde. ¿Nadie se acuerda lo que era el peptidoglicano? A ver, alguno que me comente qué considera que era un peptidoglicano. Acá, si ustedes prestan atención entre las diferencias estructurales, donde dice pared celular, dice una definición de peptidoglicano muy simple, muy fácil. Es un disacárido ligado a polipéptidos. ¿Cómo era eso? Eran dos derivados de glucosa, el Correcto. N-acilglucosalamida y el ácido N-acilmurámico. Estaban Exactamente. unidos por enlace beta 1,4 y Correcto. el acetilmurámico tenía unido 4 aminoácidos que en Correcto. la gram positiva y la gram negativa diferían en un aminoácido. Correcto. Muy bien. Esa es la explicación, ¿viste? ¿Vieron? Esa es la explicación simple. Disacáridos ligados a una cola de polipéptidos. Cuando hablamos del peptidoglicano, hablamos de dos derivados del azúcar, unido por el enlace beta 1,4, con una cola de péptido de polipéptido. Había una pequeña diferencia en el peptidoglicano de los gram positivos y de los gram negativos. ¿Hay alguno que se acuerda? ¿Qué aminoácido estaba en los gram positivos
y qué aminoácido estaba en los gram negativos. En la gram positiva estaba la lisina y en la Sí, negativa estaba el ácido diamilopimídico. correcto. ¿Y qué pasaba entonces? ¿Y cómo incidía esta diferencia? En la unión del péptido glicano entre las moléculas, entre los enlaces peptídicos. Uno, ¿qué pasaba con la lisina? ¿Y qué pasaba con los gram negativos? En ¿Alguien que se uno, acuerda? ¿yo de vuelta, profe, o otro? ¿Algún otro se acuerda? ¿Nadie más se No. acuerda? Bueno, Profe, comentalo vos. Sí, yo en las gram negativas, la alanina se unía con el sí, ácido diamiloprimérico por unión directa. Y en las gram correcto. negativas formaba con la lisina un puente pentaglicina, ¿puede ser? ¿En cuál era el Eh, puente Gram positiva. pentaglicina? ¿Eh? Gram positiva. Correcto. Entonces, ¿esto en qué resultaba? ¿Qué Que la pasa, pared por de la ejemplo? gran positiva era más esponjosa, bro. Claro, es como si, imagínense ustedes, después les voy a explicar bien para que se den cuenta algunas cuestiones por qué la estamos explicando así. Imagínense ustedes, estamos enlazados todos codo con codo, o sea, el brazo con el brazo del otro. ¿Vamos? Y otro grupo de personas están enganchadas a través de una zona, de una soga. ¿Mm? Si ustedes ven desde arriba, van a ver que las personas que están enganchadas por la soga están más aisladas. ¿Vamos? Y la misma cantidad de células, de moléculas, la misma cantidad de moléculas, disculpen, ocupa mucho mayor espacio. ¿Me entendieron? Y aquellos que están enganchados de los brazos, porque están mucho más cercanos y es mucho más compacto. Entonces, la diferencia del peptidoglicano es que en las gram negativas es compacto, entonces forma una estructura mucho más fina, y en las gram positivas es mucho más esponjoso, ¿eh? Y para estabilizarse tiene que tener dos componentes: el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico. El lipoteicoico lo cruza toda la membrana, lo estabiliza usando toda la membrana, y el teicoico va tomando posiciones en la estructura. ¿Estamos? Es porque como es más esponjoso, tiene que estabilizarse. ¿Estamos? Ustedes van a ver ahora, vamos a comparar una célula eucariota con una célula procariota y van a ver la importancia de la pared celular. Vamos. Y van a ver que la pared celular es la que le va a dar la forma y las va a proteger a las bacterias. Vamos. Un dato importante, en la medida que vamos analizando las analogías entre bacterias y entre procariotas y eucariotas, es que los procariotas, bacterias, riquecias, clamidias y micoplasma, son moléculas mucho más simples y más primitivas. Vamos, lo único que tienen mucho más complejo es
justamente la pared celular, lo cual hace que este organismo tenga una serie de características importantes en cuanto a la resistencia al ataque con agentes químicos, entre ellos los antibióticos. Vamos. En el caso de las gram positivas, hablamos de una pared esponjosa y una membrana muy parecida a la de las gram negativas y también bastante similar a la de los restos de los procariotas e incluso de los eucariotas que vamos a ver posteriormente. Vamos, pero la membrana es muy parecida en todos. La diferencia es que en los eucariotas y en los micoplasmas hay moléculas derivadas del esterol, que pueden ser ergoesteroles, colesterol, etcétera, que están acomplejando la membrana porque en los eucariotas la membrana es muy simple, y son derivados de quitina o celulosa o hemicelulosa, depende de cuál sea el microorganismo, o en algunos casos, en algunas levaduras, polisacáridos. Son estructuras muy simples que normalmente no presentan gran resistencia. Mientras en las bacterias vamos a tener una pared mucho más compleja que va a ser uno de los limitantes para el ingreso de moléculas a la célula. En el caso de la gram negativa, además de tener una pared más comprimida, menos porosa, tiene una membrana externa, vamos, lo cual hace aún más complejo el ingreso de compuestos químicos a la célula. En particular, vamos a ver que esa membrana es similar a la citoplasmática. La diferencia es que va a tener polisacáridos, lipopolisacáridos y liposproteínas que van a jugar una función muy importante en el ingreso de nutrientes a la célula, debido a que si es tan complejo el compuesto de membrana, pared, membrana, en las gram negativas, necesitan tener una estructura soporte que ayude a los componentes que van a ingresar a la célula a entrar al citoplasma y a aquellos que van a salir excretados del citoplasma a salir de él. Vamos, por eso es importante la pared. Y vamos a ver posteriormente cómo los antibióticos actúan, algunos sobre el enlace beta 1,4, otro sobre los enlaces peptídicos, de forma de inhibir el crecimiento o de destruir a la bacteria, lo cual vamos a ver posteriormente que es diferente. Si yo les hago una pregunta simple, muy fácil, a ver quién me la responde. Vistas las dos estructuras, gram positivo y gram negativo, ¿cuál de las dos le parece que es más resistente al ataque de los antibióticos? Las negativas. Lógicamente, las negativas. Entonces, esto lo vimos, nos interesa que quede claro, y vamos a hablar un poquito de las ácido alcohol resistentes.
La pared ácido-alcohol resistente tiene el ácido micólico formando una membrana sobre una pared mucho más fina de un peptidoglicano similar al peptidoglicano de los gram positivos. Tanto es que cuando la tiñen, se tiñe del mismo color que las gram positivas. Pero el ácido micólico que la recubre le va a dar una resistencia adicional a la célula. No constituyen grandes grupos, pero vamos a ver que hay algunas bacterias ácido alcohol resistente que son patógenas del ser humano. Vamos, ustedes con las chicas en el laboratorio van a hacer la tinción gram positivo, van a determinar las gram positivas, las gram negativas y las ácido alcohol resistentes. Bueno, vamos a la célula eucariota, compararla con la célula procariota y después vamos a ir profundizando en cada uno de los temas. La célula procariota es una célula que tiene una pared, una membrana y un citoplasma donde ustedes van a encontrar en el medio del citoplasma, fijado a un lugar de la membrana citoplasmática, el ADN. Prácticamente no tienen ningún retículo endoplasmático con exclusión de los ribosomas y algunas inclusiones. ¿Estamos? La gran ventaja que ustedes van a ver es que el ADN está muy cerca de los ribosomas, muy cerca de los ribosomas, y no tiene una membrana que los separa como la membrana nuclear de los eucariotas. Entonces, si yo les digo, acuérdense, después vamos a ver posteriormente, el tema de la clase que viene, va a hacer la síntesis de proteínas. Pero ya vamos a tomar algunos conceptos que es interesante que los vayan absorbiendo. La síntesis de proteína se lleva a cabo en el ADN. O sea, el ADN tiene toda la información genética necesaria para la síntesis de todas las proteínas que va a necesitar el microorganismo. Acuérdense de un concepto que habrán visto en química, que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Entonces, en el ADN está la información genética, ya vamos a ver después en detalle, para la síntesis de las proteínas que actúan como enzimas y de las proteínas que van a jugar papeles importantes en la biosíntesis, o también forman parte de la estructura de la bacteria. Vamos. Acuérdense ustedes que hay, ¿se acuerdan la parte de síntesis de proteína? ¿Vieron algo? ¿Se acuerdan que hay un ARN mensajero y un ARN de transferencia? ¿Se acuerdan o no vieron eso? Sí. Sí, ¿Vieron profe, eso? sí. Sí, profe, se dio. Acuérdense que el ARN mensajero es el ARN que sale del ADN con la información genética para en los ribosomas
ir ensamblando los polipéptidos. Acuérdense que en los ribosomas se forman las estructuras peptídicas, no la proteína. Siempre cuando se dice dónde se sintetiza una proteína, se sintetiza en el citoplasma. Lo que se sintetiza en el ribosoma son cadenas polipéptidas que después se unen a los grupos prostáticos, se ensamblan con otras cadenas de aminoácidos y van formando las distintas estructuras de una proteína. Estamos con un mecanismo ya fuera del ribosoma. Pero lo que tenemos que tener en cuenta para explicar la importancia de la célula procariota es que los ADN, los ribosomas, donde se lleva a cabo la síntesis de los polipéptidos, va a estar muy cerca del ADN. Entonces va a ser práctica, después van a ver unos esquemas muy lindos, donde es prácticamente un proceso simultáneo. Se está sintetizando el ARN mensajero y ya el ARN mensajero que se va sintetizando está en contacto con el ribosoma. ¿En qué incide esto? En que las proteínas se van a elaborar en forma mucho más rápida en los procariotas que en los eucariotas. ¿Y en qué va a incidir esto? Acuérdense que las proteínas son la estructura fundamental, porque acuérdense que están las enzimas que van a catalizar todos los procesos biosintéticos. Entonces, ¿en qué va a resultar esto? Que la célula procariota se va a reproducir mucho más rápidamente que una célula eucariota. Lo van a ver en el laboratorio. Van a sembrar una bacteria en una caja o en un tubo, la van a colocar en una estufa y 24 a 36 horas después van a ver que se reprodujo. Si miráramos con un microscopio, veríamos que el tiempo de reproducción es aún mucho más rápido. Pero vamos a comparar lo que se observa a ojos vistos. Entonces, la célula procariota se reproduce mucho más rápidamente, 24 o 36 horas ustedes la ven. Mientras que la célula fúngica necesita entre 5 y 6 días. Cuando ustedes se preguntan por qué esto, y justamente porque tienen el ADN dentro de la estructura del citoplasma, miren acá, esta es una célula procariota, los ribosomas están todo alrededor y muy cerca del ADN, y rápidamente van a ver que se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Esto hace que la célula tenga todo su sistema para multiplicarse mucho más rápido que lo que tiene que tener la célula eucariota, donde vamos a ver una figura donde tenemos el ADN con una membrana nuclear y luego el retículo endoplasmático rugoso, donde van a estar los ribosomas para la síntesis de proteínas. O sea que el ARN mensajero tiene que salir, atravesar la membrana y ponerse en contacto con el retículo endoplasmático rugoso para sintetizar los péptidos que van a llevar a la construcción de una membrana, de una proteína. Vamos, ¿me entienden cuál es la diferencia? ¿Entienden? Sí, profe, se entiende. Wow, perfecto. Entonces,
La primera característica que tenemos, que son células mucho menos evolucionadas, pero también células que son bastante más difíciles de combatir que las células eucariotas. La principal característica es que están mejor protegidas. Vamos. La célula procariota, comparada con la célula eucariota, es mucho más pequeña. Para que ustedes la vean, van a tener que utilizar un objetivo por 100. Si no, no la van a ver. Mientras que a las células eucariotas las pueden ver en algunos casos incluso a simple vista, o la pueden ver con un microscopio, en el caso de los hongos, por 40. Esa es dentro de las principales diferencias en cuanto a tamaño. La célula procariota es mucho más pequeña, incluso que las células de las levaduras. Las levaduras son eucariotas, con todas las características de las eucariotas, pero de tamaños más chicos que las células de los hongos y parecidas en forma a las células de los procariotas. Durante mucho tiempo se tenían 3 grupos: bacterias, levaduras y hongos, hasta que se descubrió que la levadura es en realidad una célula eucariota más y es muy similar a los hongos. Pero cuando las ven al microscopio de forma, no de tamaño, son similares a las células procarióticas. La pared celular, ya hablamos en el caso de los procariotas. ¿Qué pasa con los eucariotas? ¿La pared celular de los eucariotas es más compleja o más simple que la de los procariotas? Más compleja. ¿La pared de cuál? ¿De los procariotas o de los eucariotas? Es más simple la de los eucariotas. Correcto. ¿Por qué? Si ustedes ven el microscopio, van a estar, en el caso de las levaduras son polisacáridos. En el caso de la mayoría de los eucariotas e incluso en el caso de los hongos, van a ser derivados de la celulosa. Entre ellos puede ser la hemicelulosa o la quitina. Y están agrupados en una forma similar a las empalizadas de los fuertes. ¿Se acuerdan las películas de cowboy que venían los indios y había un empalizado de madera? Similar a esos empalizados, están unidas las células de quitina o hemicelulosa o celulosa, formando una pared que no es muy resistente. Por lo tanto, la protección que le da la célula eucariota es limitada. ¿Estamos? Esto lleva a que la célula eucariota tenga, como ya les dije, la pared acomplejada con moléculas de esteroles. Puede ser el colesterol, pueden ser los ergoesteroles. Hay una diversidad de moléculas que la compleja a la membrana. La membrana, acuérdense que es una estructura de ¿qué? ¿Se acuerdan de qué es la membrana citoplasmática? Fosfolípido. ¿Qué quiere decir? Una cabeza formada ¿por qué? Por lípidos. No, la cabeza.
¿Eh? Por el glicerol. Exactamente, fosfoglicerol, unida a una cadena lipídica. La cadena lipídica va hacia adentro y la cabeza del fosfolípido hacia afuera. El glicerol, la estructura fosfórica, son hidrofílica o hidrofóbica. Hidrofílicas, las cabezas. Lógicamente. Entonces, la membrana que va a estar formada por moléculas de fosfolípido con la cabeza hacia afuera en el exterior y moléculas de fosfolípido con la cabeza hacia afuera en el interior, va a ser hidrofílica afuera, hidrofílica adentro, pero en el centro de la membrana, donde van a estar las colas de los lípidos, va a ser hidrofóbica. Entre las cabezas de los fosfolípidos van a estar ensambladas las moléculas de esterol para fijar esa membrana y hacerla más resistente a la lisis. Ahora, ¿qué va a pasar con los compuestos hidrofílicos que van a querer ingresar, porque son nutrientes, a través de la membrana? Va a pasar lo siguiente. Van a ingresar a través de canales proteicos, son proteínas en forma de canal que atraviesan la membrana para facilitar el ingreso. Van a ingresar a través del enlace con una proteína que la va a hacer ingresar a través de la membrana con una transformación de la estructura que va a pasar de hidrofílica a hidrofóbica y a hidrofílica de nuevo. Ya vamos a ver posteriormente esta forma de modificar la molécula que se está incorporando a través de la membrana siempre es con consumo de energía, mientras que si entra por el canal proteico o por los pequeños poros de la membrana, en muchos casos es sin consumo de energía. Por ejemplo, va a haber moléculas que tienen en la membrana canales proteicos lo suficientemente grandes para que la molécula de glucosa ingrese a través de ellos. Pero va a haber otras bacterias, ¿sí?, que no van a tener canales proteicos lo suficientemente grandes, y para ingresar la molécula a través de la membrana van a tener que producir una fosforilización de la misma, de forma de que pueda ingresar a pesar de la estructura hidrofóbica del interior de la membrana. Entonces, para hablar un poquito de las dos membranas, en las gram negativas, acuérdense que habíamos hablado que eran muy similares las membranas de externa e interna. Lo que tienen las membranas externas, que de pronto no hay en las membranas citoplasmáticas, es lipopolisacáridos. ¿Vamos? Pero van a encontrar en las dos lipoproteínas, y la estructura de las dos membranas va a ser muy similar. La membrana citoplasmática de los gram negativos, de los gram positivos, de los micoplasmas, de las riquecias, de las clamidias
de las levaduras y de los hongos, en general, sacando la complejidad que decíamos que tenían con el esterol, son muy parecidas y cumplen funciones similares. Por lo tanto, cuando vemos nutrición, el fenómeno de incorporación de nutrientes a través de la membrana va a ser para todas muy parecida. Por eso no vamos a distinguir uno del otro, sino que son muy similares la incorporación de nutrientes a la célula. Terminado lo de la membrana, lo de la pared, vamos a otra diferencia muy grande entre la célula eucariota y la célula procariota. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Hay muchas organelas en la célula eucariota? Hay una gran cantidad. Acuérdense que, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso y liso. El mitocondrio, los cloroplastos, las vacuolas, el aparato de Golgi. Todo lo vemos en las transparencias que tenemos acá. Acá tienen una célula eucariota comparada con una célula procariota. Entonces, tienen un núcleo acomplejado con una pared, además el ADN está acomplejado con una proteína que se denomina estoma, tiene una membrana nuclear, tiene un ribosoma donde van a estar fijados los retículos endoplasmáticos que se llama rugoso, justamente por la presencia de los ribosomas. Cuando se ve con el microscopio electrónico se ve como una superficie rugosa. Y van a tener un retículo endoplasmático liso donde se vaya a llevar a cabo la síntesis de los fosforitos. Van a tener los mitocondrios. ¿Qué es un mitocondrio? Es una estructura membranosa con una membrana de composición similar a la endoplasmática, que en su interior tiene una serie de sectores bien definidos, de forma que ¿qué se lleva a cabo en el interior del retículo endoplasmático? Respiración celular. La respiración celular. La respiración. Les hago una pregunta. ¿Todo el proceso de respiración se lleva a cabo en el mitocondrio? De una síntesis de una degradación de glucosa. ¿Qué parte se lleva a cabo dentro del retículo endoplasmático, del mitocondrio? De la descarboxilación oxidativa del piruvato. Exactamente, o sea, dentro se va a llevar a cabo un proceso que se llama ¿cómo? El ciclo de Krebs. Centralmente. Y antes la descarboxilación oxidativa del piruvato. Claro, pero ¿dónde se lleva a cabo eso? En la mitocondria. No, en el citoplasma. ¿El DOP también? No. Acuérdense que dentro se va a llevar adentro del mitocondrio la transferencia de electrones y la fosforilización oxidativa. Sí,
Sí, sí. Por eso se trabaja con distintos potenciales de óxido reducción. Vamos, ustedes cuando hacen el estudio en el proceso de degradación de la glucosa, van a ver que en las bacterias gram positivas se obtiene alrededor de 36 ATP, en las bacterias, los procariotas 36 ATP y en los eucariotas se obtienen 32. Y esto es porque el NAD de la degradación del piruvato no ingresa al mitocondrio. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, cuando vemos la estructura, hablamos del mitocondrio, hablamos del aparato de Golgi, hablamos del retículo endoplasmático rugoso y el liso, podemos hablar de las vacuolas contráctil, que normalmente se utilizan, o cloroplastos en algunas moléculas es necesario los cloroplastos para la producción de la clorofila. El retículo endoplasmático lo utilizan normalmente para excretar algunas proteínas fuera de la célula o desechos. Vamos a ver que en las gram negativas, en las procariotas, ustedes solamente tienen los ribosomas, que son más pequeños, que es 80S y 70S, es el tiempo de sedimentación en stock de los ribosomas. Cuando se hace una lisis y se los precipita, son mucho más grandes los ribosomas de los eucariotas que los de los procariotas. Van a encontrar un mesosoma y van a encontrar un ADN suelto en el citoplasma. Y pueden eventualmente encontrar en algunas células procariotas plasmidos, que ya vamos a ver posteriormente qué son. Son segmentos de ADN extracromosómicos autorreplicables, o sea que se replican independiente del ADN. Y vamos a ver que estos plásmidos son transferibles y le otorgan a la célula una serie de ventajas que vamos a estudiar en detalle porque es importante para la parte antibiótica. Entonces, las organelas prácticamente no hay en la célula procariota y sí en la célula eucariota. En la célula eucariota llevan a cabo procesos ordenados y organizados de síntesis. Entonces la célula eucariota es mucho más organizada que la célula procariota. ¿En qué puede incidir esto? Que en la célula eucariota los errores genéticos son más difíciles que se produzcan que en la célula procariota. Debido a esto, la variabilidad genética de la célula procariota es mucho más grande que en la célula eucariota. Y eso conduce a la diversidad de células de cepas de una misma especie que hay en los procariotas, y no ocurre lo mismo con los eucariotas. La región nuclear, en el caso de los procariotas, es muy simple. Es una doble cadena
está enrollada en el centro y fijada a un lugar del mesosoma o de la membrana citoplasmática para que allí comience la síntesis para la duplicación de la misma. Ustedes veían que en la célula procariota había un proceso de reproducción organizado, que podía ser la mitosis o la meiosis. ¿Sí? Y todo estaba estructurado en base a distintas estructuras mitóticas en el interior de la membrana nuclear. ¿Cómo en la célula procariota esto no existe? El ADN se replica en una forma mucho más aleatoria. No hay meiosis ni hay mitosis, que son procesos reproductivos. Y vamos a ver que justamente esta característica, que el proceso de reproducción sea muy aleatorio en los procariotas, lleva a una serie de características que tienen las células procariotas. Una es la variabilidad a través de mutaciones y otras son las recombinaciones genéticas que vamos a ver. Ni las mutaciones ni las recombinaciones genéticas son procesos reproductivos, sino que son procesos que se dan al azar en la célula y que contribuyen a la variabilidad genética de las mismas. La vamos a dar después en detalle. Acá tienen una célula eucariota, acá tienen otra, es para que tengan una idea, y acá tienen una célula procariota, que esta es gran negativa, ustedes ven membrana externa, y una célula gran positiva. Van a ver en este ejemplo que la célula tiene unos pequeños folículos que se llaman pelos, que recubren en este caso toda la parte de la célula. Se pueden llamar cilio o directamente pelo. Están formadas por estructuras de pilina, que es una proteína. Son estructuras de hasta 6 a 8 proteínas ligadas por una proteína recubertora. Son cortas y la célula procariota las utiliza. En el caso de la pilina, para fijarse a superficie. A través de esta estructura se fijan a una superficie. Van a ver el caso en la Escherichia coli, que hay algunas cepas de Escherichia coli que tienen la capacidad de fijarse a la pared del intestino y que incluso la pueden atacar produciendo sangrado. Van a ver que es una de las patologías que se suele dar frecuentemente con la Escherichia coli. Se fija a la pared intestinal y la puede atacar. En ese caso son Escherichia coli enteroinvasiva, y si quedan fijadas pero no la atacan, pueden ser, por ejemplo, enteroegatitas. En el caso de las estructuras que decíamos que se llamaban cilio, son muy parecidos a los pelos, a los pilis de la célula. La diferencia es que en este caso la célula los utiliza como si fueran remos en una embarcación romana y lo utiliza moviéndolo para desplazarse en una superficie.
También van a encontrar en algunos procariotas estos conductos mucho más largos que se llaman flagelos. Los flagelos están constituidos por 9 estructuras de flagelina, que es una proteína, recubierta por un conducto proteico más grueso que las contiene. Los flagelos se utilizan para la movilidad de la célula y vamos a ver que hay una diversidad muy grande de la flagelación. Puede haber en los poros, como ustedes ven acá, puede haber en los 2 polos o puede incluso ser a través de toda la célula. Los flagelos son importantes porque le dan movilidad a la célula. Entonces, ustedes en un tubo de un medio de cultivo, con una anza aguja, perforan el tubo con la bacteria, lo incuban en la estufa y van a saber si tiene movilidad o no la célula si ustedes ven que a los laterales de la punción empieza a desarrollarse el microorganismo. Quiere decir que el microorganismo se fue expandiendo a los costados. Eso es si la célula tiene movilidad. Si queda solamente creciendo donde se hizo la punción, la célula no tiene movilidad. Y va a ser importante para la clasificación e identificación de la célula. Vamos a ver si no se me corta. A ver si ven. ¿Ven la transparencia? Sí, Sí, profe. se ve, profe. ¿Endospora? Sí, se ve, profe. Bueno, perfecto, mejor. Vamos ya. Otra estructura característica de algunas bacterias que no es reproductivo. ¿Me escuchan bien? No es reproductivo. O sea, ustedes acuérdense las esporas de los hongos. ¿Eran reproductivas o no en los eucariotas las esporas? Sí. Lógico. Entonces, cuando ustedes hablaban de las esporas que se formaban los hongos, es muy fácil, de los hongos superiores que ven crecer en cualquier lado, liberan al aire las esporas, el aire las lleva, caen en un lugar que hay nutrientes y se desarrolla un nuevo hongo. Por eso ustedes ven los hongos en los árboles, en las plantas, etc. Entonces, la estructura que lleva el ADN que va a producir el hongo se transporta a través de esporas, de hongos esporulados. Y esto en las bacterias no es así. La capacidad de formar esporas en las bacterias es una capacidad de protección, no de reproducción. Muchas veces una bacteria se encuentra con ambiente hostil. Y les voy a explicar la importancia que tuvo en la medida que se estudió este fenómeno. Se vio que las bacterias, cuando se le acababan los nutrientes, y les reitero, algunas bacterias, o sea, cuando hablemos de las características de las bacterias, vamos a ver si esa bacteria es capaz o no de esporular. No todas las bacterias esporulan. Entonces acá tenemos una diferencia importante nueva. Los hongos, los esporos son reproductivos. En las bacterias los esporos son
estructuras de resistencia. Vamos a ver.